En el recorrido de cualquiera que se anima a emprender, a invertir, a ser empresario. A crecer tu empresa. Y hacer crecer tu empresa, ¿con qué te encontrás? Con que si siempre lo seguiste haciendo así, ¿sí? Entonces estás en problemas. Porque quiere decir que nunca te pusiste a revisar o nunca fuiste capaz de, revisando aún, decir qué puedo hacer diferente que me lleve a otro resultado. Mejor, peor o igual. Y en eso resulta que te duele la muela o te duele un hueso y vas a un médico, ¿sí? Es tu consultor de la salud. Tuviste un médico de cabecera tal vez cuando eras chico o no, pero resulta que a la hora de ir al médico, ¿qué haces? Desesperadamente buscas el médico especialista en el tema que vos pensás que te afecta en salud. Pero ¿qué tal si pensás que tú... Arturo Arango, que ya aprendió que hay que llegar temprano. Este tercer programa le tomó muy poco tiempo. Hay gente que le toma meses. Este es el quinto programa. El quinto ya. Ya estamos en el quinto programa. Bueno, estamos en el quinto programa y ya Arturo llegó temprano y tus invitados también. Y ya vamos a comenzar de una vez, 8:35 minutos, mira, puntual. Mipe Tips con Arturo Arango. Muy buenos días, le habla Arturo Arango Osorio y esto es Mipe Tips. Hoy queremos comenzar la noticia mundial que hay en este momento, que es nuestra primera parte. Estamos viendo una serie de cambios en cuanto al mundo, que nos está dando a qué pensar y cómo pensar y reflexionar. Y como siempre comenzamos con nuestra frase del día, por el tema que vamos a tocar hoy. Hoy vamos a hablar sobre la importancia del consultor dentro de una empresa. La importancia de esa persona que tiene conocimiento, vende su servicio de conocimiento a una empresa para que ésta mejore, fortalezca y haga más dinero. La función del consultor. Y nos vamos nuevamente con una de las personas que mejor puede considerarse en el mundo, en la historia del mundo, que es Warren Buffett, con una de sus frases, digámoslo así, más sabias sobre inversión, que es la siguiente: el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. El riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Y hemos visto cantidades de ejemplos de eso en todas situaciones en los últimos años y en las últimas décadas. Es una realidad. Y en negocios, lamentablemente, muchas veces los empresarios se la saben todas, ¿no? Según los conceptos, ¿no? Entonces, antes de continuar, quiero solamente pasar a la parte de noticias para comenzar a hablar de este tema, puesto que ayer, lunes, fue un día histórico en la economía mundial. Un día importante. Ayer, para ya muchos, se considera el lunes negro del 2024, el lunes negro de la economía. ¿Qué ocurrió? Bueno, por motivo del temor a la recesión de Estados Unidos, preocupación por la cual ahí puede haber una contracción económica, en otras palabras, no producir lo suficiente dinero, generó en los mercados bursátiles, en los mercados de bolsas mundiales, globales, una caída significativa. Pero no fue que fue el de la tecnología o el de los alimentos, no. Le fue a los autos, tecnología, alimentos, mercado, todos los mercados del mundo tuvieron ayer una recesión, una caída, no una recesión, una caída significativa en el mercado. Esto, buenamente, como le explicamos, por el primer motivo, la posible recesión de Estados Unidos, los malos estadísticas o datos macroeconómicos de Estados Unidos, que las tasas de desempleo de Estados Unidos aumentaron a 4.25, o sea, aumentó el desempleo, lo que afecta negativamente la confianza en la gente que pone su plata en los negocios. Y por último, el fin del carry trade, o este fin de la práctica financiera, junto con los malos datos económicos, que contribuyó a la volatilidad de los mercados y que la gente no sepa cómo correr o cómo manejar sus inversiones en esto.
¿Cuáles consecuencias nos da esto? Una caída de índices bursátiles principalmente en todos los mercados a nivel mundial, o sea, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en todos los lugares hubo una caída en el mercado. Aumenta la volatilidad financiera, que es incrementar la incertidumbre económica, aumenta la volatilidad del mercado, y esto afecta la estabilidad financiera. Y aquí vamos al tema estabilidad financiera. Cuando hablamos de estabilidad financiera, significa al final, en buen panameño, suben las tasas de interés. Y esto sí es preocupante. Es por lo cual esto va a llevar un impacto negativo a una real caída del mercado bursátil, negativo, y de las inversiones, contribuyendo a una posible desaceleración económica, no crisis, desaceleración económica. Entonces, cuando vemos todo esto, un empresario, yo que tengo mi empresa de farmacia propia en Villalucre, o tengo una concesión de una cafetería, el nombre de una cafetería en Betania, o tengo mi negocio turístico en Tonosí, esto me va a afectar. Entonces es importante que todos estemos claros. Y es allí donde entra la figura, la principal figura del consultor, que muchos dicen, ¿para qué le voy a pagar plata a un man para que me diga algo? No, es invierte en una persona que te ayude a desarrollar y a buscar más plata y a manejar tus condiciones. Son dos cosas distintas, porque el consultor viene a hacer esa función. Así que hoy queremos traer a uno de los que considero un excelente consultor empresarial con muchísima experiencia, amigo personal, y además de amigo personal, pues una persona que considero uno de los mejores consultores que tenemos en Panamá en cuanto a negocios. Federico Weisman, bienvenido a Mi Petips con Arturo Arango en La Mañana en Co. Muy buenos días a todos, y que me perdone Buffett porque le voy a agregar a su frase que es el mejor momento para lo que vos estás planteando del tema de la volatilidad de los mercados, ¿sí? Él decía, comentabas, saber lo que estás haciendo, ¿sí? Y además ahora es menos omnipotencia y más humildad, ¿no? Exacto. Porque si hay una de las frases que en 17 años que llevo acá en Panamá que escucho permanentemente, y es un déjà vu permanentemente, es el siempre se hizo así, o el siempre lo hice así. Pero en el recorrido de cualquiera que se anima a emprender, a invertir, a ser empresario, a crecer tu empresa y hacer crecer tu empresa, ¿con qué te encontrás? Con que si siempre lo seguiste haciendo así, ¿sí? Entonces estás en problemas, porque quiere decir que nunca te pusiste a revisar, o nunca fuiste capaz de, revisando aún, decir qué puedo hacer diferente que me lleve a otro resultado, mejor, peor o igual. Y en eso resulta que te duele la muela o te duele un hueso y vas a un médico, ¿sí? Es tu consultor de la salud. Tuviste un médico de cabecera tal vez cuando eras chico o no, pero resulta que a la hora de ir al médico, ¿qué haces? Desesperadamente buscas el médico especialista en el tema que vos pensás que te afecta en salud. Pero ¿qué tal si pensás que tu consultor puede ser tu médico de cabecera de negocios? ¿Qué tal si pensás que es importante tener alguien el médico de medicina general? Exactamente. Es el consultor de medicina general el que uno debe buscar. Exactamente. ¿Qué tal si incorporás la figura de no me duele el hueso, ¿sí? No me duele la muela, no me duele un tema, el ojo, el oculista, no sé ni que me duele? Tal vez no te das cuenta que algo te está doliendo en el negocio. Así que lo primero que uno hace cada tanto es, así como va al médico, el chequeo general anual, si es que lo hace, la misma personalidad te debería llevar a pensar en mi negocio. ¿Qué tal si una vez por año hago un diagnóstico a ver cómo está? Pero además no me meto a hacer el diagnóstico, dejo que lo hagan, ¿sí? Y no estoy permanentemente diciendo lo que yo creo que me pasa. Al revés, dejate sorprender, porque ¿qué pasa? El rol del consultor
también está muy bastardeado, porque cualquiera se autotitula, soy consultor, ¿sí? Y como tengo un dicho, el doctor Liendre nada sabe, todo entienden. Entonces, claro, llegan a tu empresa y te dicen lo que es obvio, pero si es tan obvio, entonces ¿para qué necesitabas que llegue alguien a decirte lo que es obvio? Quiere decir que estaba tan obvio que vos no lo hiciste. Es que hay un punto aquí, mira, basado en la experiencia de trabajo como consultor en los temas expertos, de expertos. Yo observo, y perdóname, si hay una persona pues que esté escuchando el programa y se sienta un tanto señalado. Me toca observar personas, tanto en redes sociales como que se promocionan como consultores. Claro. Generan una, digámoslo así, una expectativa. Cuando llega el hombre de negocios, se sienta con la persona, comienza a hablar. Esta persona dice, bueno, me tocó charlatán. Entonces, esto afecta sí, la reputación del servicio. Y entonces, cuando ocurre esto, te sorprendes. Entonces, en tu experiencia, con tu trabajo de consultor, sí, ¿qué es lo que tú, pues podríamos decirlo, porque hoy hay muchos consultores sí, que están escuchando ahorita mismo este programa y que lo escuchan y siempre me mandan su feedback sobre cómo poder gestionar o crear una diferencia sobre esto? Mira, básicamente muchas veces te llaman porque creen que tienen un problema y la mayoría de las veces el consultor se pega a ese problema que le dicen, y en realidad el consultor debe poder primero marcar una diferencia saliéndose del problema que le dicen, ¿sí? Para poder detectar como si estuviese en un avión a 10.000 pies de altura. Un diagnóstico. El diagnóstico. Para mí eso es lo primero. Ahora, ¿cualquiera diagnostica? No. Cualquiera diagnostica sin tener herramientas. Lo segundo es pedirle a tu cliente o al que te llama para que le hagas un diagnóstico, decirle de frente, marcha, así de frente, decirle, mira, yo antes de hablar de, vos sentís que es un tema de marketing, un tema comercial, un tema de operaciones, dame tus números, ¿sí? Directamente empezá por los números, porque a veces el problema, ¿sí?, lo tiene en la receta interna y no en lo que él cree que es hacia afuera. Y muy pocos se animan a decirle a su cliente, el diagnóstico va a durar 2 meses, el primer mes no quiero preguntas, el primer mes las preguntas las hago yo, en el primer mes yo te voy a estar pidiendo reportes, el primer mes voy a escuchar, voy a usar los sentidos, ver, escuchar, analizar, decidir, actuar y luego revisamos juntos. Sí, supongamos yo hago un diagnóstico siempre, cobro, sí, bueno, obvio. tú sabes la tarifa que yo cobro, seguro, del diagnóstico que toma hora y media con toda la información para hacer un primer diagnóstico. Sí, claro. Y eso se sorprende, me dice, oye Arturo, pero eso es pregunta. No, es análisis. Sí, Estoy claro. pensando por qué tú me dices que tu mejor punto de venta es Colón, por decir la provincia, porque mi producto tiene salsa y le gusta el sal y todo lo demás, y resulta ser que ese producto no se está vendiendo con la proporción que tú estás hablando, que es tu mejor mercado, versus tu competencia. O sea, tú estás teniendo un 5% y tu competencia tiene un 40%. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, a ver, es tan sencillo como que el consultor, ¿sí?, tiene que poder transmitirle al otro que, a ver, ¿en qué horario se está vendiendo? ¿Cuáles son tus horarios de mayor venta? A ver, ¿por qué si tenés un producto que pensás que es una estrella, por qué no se está vendiendo el de tu competencia si se está vendiendo? Ver, o sea, estar ahí, ver, pero durante el tiempo que haces ese diagnóstico, ¿sí?, la primera etapa, las preguntas las hace consultor, ¿sí?, porque tiende mucho el cliente a contratar para hacerle saber al otro que lo que le duele a él es lo que él cree que le duele. Exacto, eso se ha visto. Y digamos que esto es como también ir a un psicólogo. Vos no le decís al psicólogo. Pero es ahí donde entra el problema. Claro. Llega la persona, Charles Lathan, mi amigo Charles Lathan, que seguro lo estimo mucho, años. Y llega el Charles Lathan, le dice imposible, y claro, tienes toda la razón, y se va por ahí, le pega la factura, hace la factura, pasa 6 meses y sigue con el problema. Entonces, inmediatamente los otros consultores que le llegan y le dicen, no, esto por aquí, el empresario se pone, no, pero es que yo conozco mi negocio. Sí, claro. Nadie te dice que no lo conoces. Lo que estamos hablando es cómo te puedo ayudar a que ese negocio, algo que tal vez no te has percatado, seguro, haga que crezcas más
y se fortalezca más tu negocio. Claro, pero tal vez, Arturo, es que no debemos ser asesores de ese cliente que contrata al Charles Latham, porque también te pasa que después te llaman, ¿sí?, para que arregles lo que antes estaba desarreglado, pero ahora está más desarreglado, entonces te llaman para empezar, ¿viste? Ahora sí, ahora vení. Entonces, resulta que es como distintos perfiles, ¿no? Cuando uno por naturaleza te llamaban, vamos a tomar un café, y te empiezan a contar el problema, y uno por naturaleza, ¿sí?, tendía a empezar a dar solución o respuesta, a analizar. ¿Sabes qué? Mi recomendación es volverte genuino, auténtico y sincero. Saber decir no, o saber decir, perfecto, antes del café te voy a mandar, ¿sí?, mi cuenta, te voy a mandar mi cotización, a dónde tenés que depositar por la primera hora de consultoría, ¿sí? Ni siquiera diagnóstico. Entonces, ¿sabes qué? Así se espantan un montón, pero son los que no debes tener, porque el tipo que te llama para un café, que si cree que por $3.50 con un café le vas a dar soluciones que cuestan miles de dólares, entonces no es para vos ese cliente. Exacto, obviamente. Mira, yo uso Cubo, ¿no? La tarjeta Cubo, el punto de venta Cubo. Y cuando me llaman en el café y estamos hablando, yo lo primero que pongo en mi tarjeta, vamos a pagar. Mi itinerario son 125 más el 7%, pásalo. Y ya comencemos a hablar. Se queda así. Claro. Y créeme, han sacado y han pasado. No, por supuesto. Y otros dicen, oye, pero Arturo, bueno, entonces si quieres conversar, yo converso y hablamos de lo maravilloso y tú pagas el café. Claro. Porque realmente hay veces que la gente no entiende que el consultor, y esto le va, ojo, a todas las carreras liberales. Obvio. Estamos hablando de los abogados, estamos hablando de los contadores, estamos hablando de los ingenieros. O sea, hay una costumbre de un café para quitarle los conocimientos al arquitecto, al ingeniero, de cómo hacerlo, para ilusionarlo, para entonces estar discutiendo problemas. Sí, resuelvan eso desde antes. Pero vas a una reunión social un jueves en la noche y se presenta la gente y uno dice, no, porque yo soy odontólogo, y siempre hay alguien que cuando escucha odontólogo le duele la muela, entonces le quiere hacer una consulta. ¿Qué le dice el odontólogo? Pedí una cita, ¿sí?, y con gusto te atiendo. ¿Qué significa eso? Vas a tener que pagar por lo que te pasa. Exacto. Salvo que yo decida que hay una cuenta que a mí me interesa hacer un diagnóstico, ¿sí?, a descontar en el caso que luego en las partes de implementación, ¿sí?, soy contratado. Eso ya depende también de uno. Pero ¿sabes qué? En los últimos años me he pasado muchas veces diciendo que no, y me ha dado muchas satisfacciones, porque quien realmente me ha podido contratar y a quien yo he podido ayudar es porque realmente le da valor al consultor. Claro. ¿Sabes cuánto? Muy importante lo que acabas de decir. Porque le estás dando valor. Dice, ya voy a donde esta persona, totalmente convencido de que tiene el conocimiento, tiene la experiencia, y lo que estoy invirtiendo, no pagando, invirtiendo, va a tener un para atrás, va a tener una respuesta, va a tener un resultado para yo hacer esa inversión. Y una de las decisiones más difíciles que me tocó recomendar fue a un señor decirle que debía despedir a su hijo, ¿sí?, de la empresa. Esa fue dura. No, y fue fuerte. ¿Y sabes qué? Porque él me preguntaba, ¿qué pensás vos del trabajo de mi hijo? Le digo, mirá, como hijo no sé, no lo voy a juzgar, pero en el trabajo no te funciona, no te sirve. Tenés que darle la oportunidad que crezca y que se capacite en otro lado. Está bajo tu ala y vos protegés sus debilidades profesionales. Y me dice, ¿qué hago? Despedilo. Me dice, ¿pero cómo lo voy a despedir? No, pará. Si vos querés de tu dinero, ¿sí?, de tus utilidades, ponele, querés darle plata a tu hijo porque es tu hijo, dáselo. Pero en este momento vos tenés que despedirlo. Entonces, apliqué una frase que había leído cuando yo era muy joven y se la recomendé, y él la usó, ¿sí? Ese hijo terminó saliendo de la empresa, ese hijo terminó formándose profesionalmente muy bien, y ese hijo volvió a la empresa y le dijo, ahora es mi tiempo, papá. Entendí lo que me habías querido decir. La frase fue, como hijo, ¿sí?, debo hablarte como padre. Y le dijo, estoy muy orgulloso de vos, pero como jefe estoy muy decepcionado de vos, estás despedido. ¿Ok? Lo despedía como trabajador, no como hijo. Exactamente. Excelente. Entonces, ¿sabes qué? Son decisiones difíciles. La vez pasada
uno me consultaba por un tema de marketing y yo le decía, tu tema no es marketing, tu tema era un tema de gastronomía, tu tema es que ni siquiera tenés control de los gastos, ni siquiera tenés control de las recetas de cada plato. Entonces, no es hago marketing porque voy a generar más. No, empezar desde casa, empezar en la economía doméstica, controlar tus gastos, tus centavos. Hay negocios que chorrea por goteo centavos, ahí está tu utilidad, ahí se va tu plata. Entonces, ¿sabes qué? Ser consultor no es fácil, es un desafío, pero la verdad es que lo divertido de esto es que cuando te llaman y le dan valor y no te fijan el precio, ¿sí? Sino que realmente vos sos capaz de pagar una operación de urgencia un montón de dinero, pero no sos capaz de pagar, ¿sí? Cuando tu negocio es el que está en coma. Porque te tenés que poder dar cuenta y otra vez, dejá la omnipotencia de lado, sé más humilde y date cuenta que tu negocio, que vos saques plata no significa que está dando utilidades y ganancias. Entonces, ¿sabes qué? Yo siento que uno como consultor no está para trabajar con todo el mundo. Así como hay clientes que no están para trabajar con todos los consultores. Esa es una realidad. No perdamos tiempo, ¿viste? Vayamos al foco. Yo viajé, y vos sabés, Arturo, por todo este país y conocí un montón de empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Y sabés cuál era la principal cosa que yo veía siempre? Que muchos acá se denominaban, soy un microempresario. Y yo, en mi tiempo de estar en telecomunicaciones, recorriendo este país e impulsando emprendimiento, encontré que no sos un microempresario. Sos un empresario de la micro, pequeña y mediana empresa, porque el tamaño de tu empresa no define la grandeza tuya como empresario, como emprendedor. Y si a partir de eso vos querés contratar un consultor que además se define como microempresario, estás jodido. Porque entre micro y micro, si vos te sentís pequeño y el otro se siente pequeño, ¿sí? Están hablando, ¿sí? Cosas que no es realmente como te quiere poder ayudar un consultor a que te definas, a que tengas utilidades, a que mejores algunas cosas en tu empresa para seguir creciendo y que además tengas grandeza de emprender. Eso, lo que acabas de decir es excelente, realmente una reflexión, una conclusión, porque siempre hemos hablado de este tema, de la importancia del empresario, de identificarse como empresario, no por la facturación de tu empresa, sino como tú como empresario. El autoempleo o el profesional de carreras liberales, confirmarse de que yo soy un profesional de mi negocio. Claro. Mi negocio puede facturar abajo de 150,000, que es la micro en Panamá, y bueno, y con las definiciones que yo siempre doy, la A, la B y la C. Claro. Pero en ese nivel yo me identifico como empresario. No, la verdad que hay un punto ya para... porque nos quedan 3 minutos y hay que darle el minuto de conclusión. ¿Crees que el costo de contratar un consultor se justifica con los resultados obtenidos? Esa es la conclusión de lo si lo ves como inversión, y tenés el consultor idóneo para el proceso a identificar y a tratar y a mejorar en tu empresa, sí. Es como si vos tenés un tema en la rótula, ¿sí? Y vas a ir a un oculista, el mejor oculista, seguramente te van a ver otro tema y no el problema que sea la rótula. Si vos vas a invertir en un consultor y lo ves como una inversión, como vos mencionabas antes, estás más cerca, ¿sí? De que sea algo positivo. Si vos lo ves como un costo, ni siquiera dejes tu plata, ¿sí? Porque sabes que vas a estar, cada centavo vas a estar ahogando como ahogas seguramente a tu gente, por eso estás pendiente de un consultor, ¿sí? Es complicado. Contratar un consultor no es para cualquiera. Y un consultor tampoco es para cualquiera. Nos vamos cerrando el programa de MIPE Tips con la parte que son las conclusiones, que es la conclusión del programa. El primero, que Warren Buffett tenía razón, pero se le tiene que incluir humildad, paciencia y persistencia. Eso, menos en la frase, el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo y debes tener humildad, paciencia y persistencia. Así es. Así de, o sea, esa parte la incluimos en MIPE Tips. Así pero, es. Perdón, Buffett, perdón. Buffett. Eso. Y lo esperamos, nos vamos con esta reflexión. Tenemos mucho que hacer. Tenemos que seguir desarrollando nuestro negocio.
Es un momento histórico en la economía. En Panamá necesita echar para adelante y sobre todo tenemos que tener conciencia de saber a qué persona vamos a escoger, cuál es mi médico de cabecera y que él me indique a qué contador o a qué financista o qué abogado para realizar o qué ingeniero para realizar el desarrollo que tú quieras hacer en tu negocio. Obvio, integrar. Y te digo, como consultor de negocios, de empresas, la verdad es que uno no es especialista de todo, sino que tiene que saber dónde atacar primero y a quién integrar para poder dar soluciones. Esto fue mi Pet Tips en la mañana con Arturo Arango Osorio y nuestro querido amado Federico, que vino al programa. Gracias a todos por escucharlo y los dejamos con nuestro director, puntual, don Guillermo Antonio Ruiz. Dice nuestro técnico que hemos estado monitoreándote que tu voz está bien, pero te le acerca al micrófono. Fallé. No, porque dice que tiene una voz tan potente que si te acerca al micrófono. Okay. Por primera vez vimos cómo hace overload. Por primera vez. Yo nunca había visto esa lucecita. Bueno, ya es el primero. Es por aquí. Es el primero. Bueno, aclaro, todo aquel que me conoce, yo no grito, yo hablo. No, él habla así. De hecho, vamos a hacer un podcast con Arturo para que ustedes lo conozcan bien, así que. Bueno, que tengan un excelente día. Saludos. Próximo martes. Muchísimas gracias, mi estimado. Gracias. Vamos a la pausa. Regresamos en la mañana Ancon por Radio Ancon.